La agresividad es una característica innata al ser humano. Cuando esa agresividad se canaliza negativamente y se convierte en violencia hacia los demás, hacia el entorno, hacia la naturaleza, es cuando nos viene bien pararnos a pensar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos haciendo, por qué nos comportamos así. Se ejerce violencia en muchas ocasiones incluso sin saberlo, la violencia del que tiene el poder, la del que quiere tenerlo, la del que se siente superior, la del que no escucha o la del que no habla. Desde la incomunicación hasta las agresiones a la naturaleza y, por supuesto, las agresiones a mujeres o a niños, esa violencia forma parte de nosotros y no está mal que los artistas plásticos, que el arte nos lo recuerde. Una exposición singular, interesantísima, que vamos a tener la oportunidad de disfrutar a partir de mañana, es la que nos proponen las artistas María Jesús Soler, Carmen Sansoto y María Antonia Sánchez, en la sala de exposiciones de la antigua lonja medieval en pleno centro de Elche, en la Plaza de Baix. Se inaugura mañana a las 8 de la tarde y la verdad es que es un honor estar rodeada de estas tres mujeres, María Antonia, Carmen y María Jesús. Un placer teneros en el programa. Muchas gracias, Maite. Bueno, María Jesús Soler, que es ilicitana y bueno, aunque reparte su tiempo por Valencia y por otros puntos, pero yo creo que siempre con Elche en el corazón. ¿Cómo conseguiste convencer a María Antonia y a Carmen para que se pudiera poner en marcha este proyecto que como mínimo nos va a sorprender a todos los que vayamos a partir de mañana a la Sala de la Lonja? Muchas gracias, Maite. En realidad fue un poco azaroso en el sentido de que nosotras nos conocimos hace relativamente poco tiempo, si por poco tiempo son pues unos 4 años o así. Y en determinadas citas de arte, pues en estampa o en otro tipo de exposiciones, pues fuimos coincidiendo en cosas y cristalizó la posibilidad de hacer este proyecto, que empezó primeramente más centrado en el área de la mujer, pero que a medida que fuimos investigando se fue expandiendo. Y nos pareció interesante unificar los campos en el sentido de que con el lenguaje del grabado, con el lenguaje de la pintura y después pues con esculturas y collage, todo ello fuera para orientar un poco al espectador o al posible espectador sobre un problema contemporáneo que va increciendo y que es totalmente compatible e incompatible con el ser humano. Porque, como tú muy bien has dicho antes, la agresividad es innata y en los animales también. Y la agresividad nos la ha dado la naturaleza para sobrevivir. Pero el humano, como tiene conciencia ética, transforma esa agresividad en la intencionalidad de hacer el bien en provecho propio o el mal en provecho propio. Y de ahí surge la violencia. Cuando se habla de violencia, uno piensa directamente en una agresión física. No sé por qué asociamos la violencia. Sin embargo, vosotras también nos vais a mostrar o habéis querido expresar que hay otras formas de violencia que quizá no es lo primero en lo que uno piensa en una agresión física, pero hay otras formas, la violencia del silencio, de la incomunicación, la violencia hacia la naturaleza, la violencia que se ejerce para conseguir el poder o desde el poder. ¿Cómo lo habéis reflejado, cómo habéis trabajado este tema y qué frutos vamos a ver en la exposición? Pues en mi caso, yo expresar la violencia para mí era un poco difícil. Entonces lo he expresado haciendo una oda a la naturaleza con mi obra y un homenaje a la naturaleza, expresando por medio de la monotipia, que es una técnica que está entre el grabado y la pintura, pues una serie de obras donde se refleja pues insectos, flores, la vida. Y en contrapunto, otra obra ya de tamaño más grande, una sola obra, donde se refleja la tierra cuando ya es agredida, y la deforestación y los incendios y todo esto, con una semilla. La obra es un huevo grande y en el centro hay unas hormigas, que significa
la supervivencia de las especies después de una agresión. Entonces, yo lo he expresado así porque para mí era difícil expresar la violencia. Entonces, lo he compuesto así. Ujú. Una oda a la naturaleza, porque cada obra mía lleva un haiku, que es una poesía inspirada en el arte japonés, que son 5 estrofas, 7 y 5, y no riman y expresan un instante de la vida, un instante de la naturaleza, de la primavera, de una tristeza interior. Entonces he hecho una oda y después el contrapunto de la otra obra, donde se ve la deforestación de la naturaleza. ¿Y en tu caso, Carmen? Pues en mi obra, que es marcadamente expresionista, juego más con Acércate un poquito más al micrófono. con la gestualidad, con el color. Y entonces he utilizado rojos y negros en esta exposición y he presentado una serie de dibujos bajo el nombre del color de la rabia, y después unas obras que culminan sobre tela, que culminan en una obra de gran formato, al que le he llamado Clímax Baquiano, y que simboliza pues unas copas de vino. Bueno, es una abstracción sobre unas copas de vino como un brindis por tiempos mejores. ¿Es la primera vez para vosotras dos que exponéis aquí en Elche? En Alicante sí hemos expuesto, en Elche no, pero en En Alicante Elche es la primera hicimos vez. en una feria y estuvimos las 3 juntas también. Oye, María Jesús, y en tu caso, básicamente centrada en la escultura y en el collage. ¿Tu mensaje? Mi mensaje, por llamarlo de alguna forma, es un poquito múltiple, porque por un lado lo del collage es una serie que se llama Tramas de lenguaje o Palabras rasgadas, y no voy a explicar en qué consiste porque No, prefiero que que lo verlo, vean. claro. Y habla a veces de esas cuestiones que nos pasan cuando hablamos y por qué nos peleamos o por qué discutimos, y eso puede llegar a más, ¿no? Que generalmente es pues por o competitividad o por deseo de fama o por desconfianza, que a veces la propia inseguridad en uno mismo genera el ponerse a salvaguarda de los demás. Bueno, pues todo eso yo lo he vehiculado a través del lenguaje, porque para el humano el lenguaje, sea bajo la forma que sea, oral, escrito o de gestos, pues es la casa del ser, ¿no? Como diría Heidegger. Y entonces me parecía importante ver cómo esas quiebras de lenguaje producen esos malentendidos que nos pueden llevar a estas cuestiones. Junto a ello hay 4 obras de pintura que representan a unas mujeres, siempre trabadas por líneas de discurso, y yo he aportado también unas esculturas. Uh-huh. Bueno, y además esta exposición la vamos a poder ver, insisto en ello, se inaugura mañana en la Lonja Medieval, en los bajos del Ayuntamiento, en la Plaza de Baix. Se va a poder ver hasta el día 24, que es justo ya, bueno, pues en el entorno del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Y por eso también nos ofrecéis la posibilidad de participar, de formar parte activa de la exposición, con una propuesta muy interesante. Bien, la propuesta es muy sencilla, pero es muy poética desde mi punto de vista y implica un poco una metonimia o una metáfora sobre una utopía. Me explico. Todos tenemos buenos deseos y en el mundo que estamos, en la actualidad y durante mucho tiempo, supongo, lo vemos todo muy difícil, nos sentimos como impotentes ante determinadas situaciones. Y entonces se trata de que cada uno desde su lugar, desde su humilde lugar, exprese un deseo bondadoso hacia sus semejantes, hacia el medio, y ese deseo lo cuelgue en unos árboles que en este momento están desnudos, que son totalmente casi transparentes el tronco, y yo le he llamado árboles de deseos, y entonces en la sala hay un recipiente con etiquetas que se llama Etiqueta tu deseo. Entonces quien quiera, yo le sugeriría, y bueno, sería un acto de reflexión muy bonito para esa persona y para lo que es el conjunto, el hilo conductor de la exposición también en parte, que colgara su etiqueta de las ramas que están desnudas. Con lo cual, en la exposición hay una muestra interdisciplinar que también es interesante para personas que quieran, que sean del mundo del arte o que no, porque hay distintas manifestaciones plásticas. Y esta concretamente de los árboles es una performance, pero que está permanentemente pasando por el trayecto que va haciendo cada persona que pase por allí.
Pues ya lo saben, ECUBA, que no había dicho yo el título de la exposición, ECUBA, Proyecto Violencias, se inaugura mañana, 8 de la tarde, en la sala de la antigua lonja medieval en la Plaza de Baix. Grabado, escultura y pintura, una invitación a que reflexionemos a través del arte sobre las tantas y diferentes formas de violencia que sufre nuestra sociedad y sus individuos. Una propuesta de las artistas María Jesús Soler, Carmen Sansoto y María Antonia Sánchez. Señoras, qué un placer. Igualmente, muchas gracias, Maite. Me hablan de amores, tiemblo y me asusto y me quedo fría.